Noticia de último minuto, así reaccionó Lupillo Rivera a la ruptura amorosa entre Cristian Nodal y Belinda. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Héroes, si quieren enterarse el contexto de cuáles son las teorías o las posibles razones de la ruptura amorosa entre Cristian Nodal y Belinda, vean el noticiero anterior del canal, ya que ahí lo platicamos más a fondo, analizamos algunas de las últimas cuestiones difíciles que vivieron Cristian Nodal y Belinda y que probablemente esas sean las razones de la reciente ruptura entre esta famosa pareja. En estos momentos, héroes, les voy a compartir la noticia que leyeron en el título del video. ¿De qué manera reaccionó Lupillo Rivera después de enterarse de la ruptura amorosa entre Cristian Nodal y Belinda? Ya que recordemos que Lupillo Rivera siempre ha estado involucrado en toda esta polémica. La razón principal es porque al parecer él y Belinda tuvieron una relación sentimental. No fue tan mediática, no fue tan pública. Sin embargo, Lupillo Rivera en cada oportunidad que tenía siempre dedicaba canciones y mensajes a Belinda e incluso llegó a tatuarse su rostro en el brazo. Lupillo Rivera no tuvo ningún tipo de problemática para gritar al mundo que su pareja era Belinda. Sin embargo, Belinda al parecer decidió ser más discreta con esa relación sentimental que tuvo con Lupillo Rivera, pero pues los tatuajes quedaron ahí. Ya posteriormente, cuando Belinda hizo oficial y pública su relación con Cristian Nodal y Nodal de igual forma hizo pública su relación con Belinda en redes sociales, obviamente Lupillo Rivera fue uno de los más criticados después de ese noviazgo, ya que surgieron muchísimos memes después de que las personas le estaban haciendo burla de que él se tatuó el rostro de Belinda. Sin embargo, él siempre mencionó que no tenía ningún problema con ello, ya que fue una decisión por amor, algo que él quería hacer, y como fue una mujer muy importante en su vida, pues no se arrepentía de absolutamente nada. Ya después compartió en redes sociales y en medios de comunicación el proceso en el que le borraron ese tatuaje, se lo taparon, debido a que él mencionó que por respeto a su actual pareja iba a eliminar de su brazo el tatuaje del rostro de Belinda, pero los memes quedaron ahí, las burlas hacia Lupillo Rivera no pararon, y en cada oportunidad que Belinda y Nodal se hacían tendencia siempre mencionaban de alguna u otra manera a Lupillo Rivera, pero regularmente siempre eran publicaciones de burla hacia él, restregándole prácticamente la nueva relación de Belinda. Y ahora que Cristian Nodal ha terminado su relación con Belinda y recordemos que él también se hizo tatuajes de ella, los memes hacia Nodal también están surgiendo ahorita, están muy fuertes en redes sociales, están muy virales, pero todos están cuestionando y preguntando qué estará pensando en estos momentos Lupillo Rivera, cómo habrá reaccionado después de enterarse de esta ruptura de su expareja y de Cristian Nodal. Pues bueno, hasta el momento como tal, Lupillo Rivera no ha dado un mensaje oficial, no ha reaccionado de manera oficial en alguna entrevista o publicación. De hecho, la última publicación que ha hecho Lupillo Rivera en su cuenta de Instagram fue en una historia que se encargó de postear, en donde aparece al lado de un bajista llamado Eddie Naipes, y ahí pues Lupillo está posando muy sonriente al lado de Eddie en lo que parece ser una tocada. Podemos ver el rostro muy sonriente de Lupillo Rivera, pero pues de todos modos eso no nos dice absolutamente nada. El chisme y la verdadera polémica está en la última publicación que hizo Lupillo Rivera en Instagram. Si ustedes se meten a la cuenta de Instagram de Lupillo Rivera y le dan clic a su última fotografía, que es esta, que fue la invitación y el anuncio a un evento que se llevó a cabo el viernes 11 de febrero. Posiblemente la fotografía que se encuentra en su historia de Instagram sea de ese momento, así que se podría considerar un anuncio viejo. Y como les dije, el verdadero chisme y polémica está en los comentarios de esta fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos esta publicación que dice: tienes que ser honesto, no sigues a Lupillo y solo estás aquí por el chisme, y tiene más de 153 likes. Acá debajo de ese comentario dicen: ¿por qué él comió primero en la mesa? Lupillo, ya supiste lo del morro, ¿cuándo hacen dueto para cantar tatuajes? Te quiero, Lupín. Lupillo, ya supiste la chisma. Yo solo quiero que Lupillo se burle de los memes de los que es protagonista y los suba en sus historias. Aquí llegué preparada para el chisme. Lupillo, sin miedo al éxito, donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero se lo dijiste y no quiso oír. Lupillo, el que ríe al último ríe mejor. Todos chismosos aquí. Aquí esperando a que Don Lupe diga: ándele,
L por Ben. A recomendar el tatuador. Yo vine por el chisme, jaja, casi 24 horas y aún no hay reacción. ¿Estás contento? Vea, por tu culpa se canceló la boda. Como se pudieron dar cuenta, héroes, hasta el momento no hay reacción oficial de Lupillo Rivera, pero manténganse pendientes y suscritos al canal porque cuando la haya de manera oficial se las voy a publicar de inmediato. Y también manténganse pendientes porque se vienen los mejores memes que han surgido después de esta ruptura amorosa. Suscríbanse al canal, activen la campana. Mr. Tendencias se despide.